Vamos a continuar con este libro de Hebreos. Vamos a estar en el capítulo 6 de Hebreos, capítulo 7 de Hebreos, donde nos quedamos el día de ayer. Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7. Y hoy ya hemos visto muchísimas cosas en cuanto al tabernáculo. No todo en detalle como quisiéramos, pero hemos visto ya la mayoría de cosas en cuanto al tabernáculo. Y ayer veíamos precisamente que el tabernáculo, la palabra tabernáculo, como está precisamente en la pantalla, se dice Mishkan, lo cual significa tienda, portátil, casa de campaña, y era el lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Era el lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Vamos a continuar ahí en Hebreos capítulo 7, y les decía yo el día de ayer nos quedamos mirando los detalles de Jerusalén, de Jerusalén. Veíamos lo que era el nombre, lo que significaba el nombre, cuál era el propósito del nombre, y veíamos todo eso de alguna u otra manera con muchos detalles. El día de hoy vamos a continuar precisamente ahí. Estamos, aunque hablamos de Jerusalén y hablamos del monte de Jerusalén, lo que sí quiero decirles es que vamos a regresarnos al desierto, vamos a enfocarnos precisamente en el tabernáculo, y vamos a enfocarnos en los muebles del tabernáculo donde estamos. Recuerden que hemos dado un manual completo. La primera sección del manual incluye bosquejos del libro de Hebreos. Estamos el día de hoy en la parte de arriba del manual, dice Hebreos, luego tiene un número. Entonces estamos en Hebreos 33, y en la extensión nos encontramos precisamente en la extensión. En la extensión estamos mirando en la página 95. Ahí donde estamos en la extensión, en la página 95. De ahí donde vamos a continuar para que sepamos. 95 más o menos. Muy bien. Hebreos capítulo 7, verso 1 en adelante. Ayer veíamos Melquisedec, veíamos acerca de Jesucristo, veíamos que el número 7 es símbolo de perfección en la numerología bíblica. El número 7 es símbolo de perfección, y ya vimos hasta el día de hoy que Jesús es Dios, Dios se hizo carne, y cuando se hizo carne, ese Dios es Jesús. Entonces, en lo que hemos visto hasta el día de hoy es que este Jesús es, número 1, superior a los profetas. Número 2, este Jesús es superior a los ángeles. Número 3, este Jesús es superior a Moisés. Número 4, este Jesús es superior a Josué. Número 5, este Jesús es superior a Aarón. Y aquí es donde estamos mirando. Entonces, ya hemos visto que este Jesús es superior a profetas, ángeles, Moisés, Josué y Aarón. Y número 6, este Jesús es superior a la ley. Y cuando yo digo la ley,
vamos a hablar que Jesús es superior a la base, los 10 mandamientos, y Jesús es superior también a los 3 pilares de la ley: a la ley sacrificial, a la sección sacrificial, a la sección judicial moral y a la sección ceremonial. Entonces, veíamos que en la ley sacrificial se divide en 5 secciones. El número 5 es símbolo de gracia. Eso es lo que veíamos. Entonces, lo que veíamos también es que la sección judicial moral tiene más de 29 leyes. Y hoy miraremos, continuaremos con la sección ceremonial, la cual está dividida en 7 fiestas judías. 7 es número de perfección, y después se añaden 2 fiestas judías al número 7, pero 7 es lo que dice la ley de Moisés. Las 2 que se añaden, una tiene que ver con la fiesta que se establece gracias a Esther, el libro de Esther, y la otra tiene que ver con la fiesta que se establece por los macabeos. Esto es la fiesta de las luces, el Hanukkah, se dice en inglés. Entonces, vamos a ver en detalle estas 7 fiestas, y al verlas en detalle vamos a ver cómo es que Jesús es superior a la ley, refiriéndonos a los 10 mandamientos, sección sacrificial, sección judicial moral y sección ceremonial. ¿Okay? Pero para ello tuvimos que ver lo que es el tabernáculo. Esto es el Mishkan. Tuvimos que ver lo que es el tabernáculo. Esto es el Mishkan. Porque en el Mishkan, hermanos, lo que ustedes tienen que entender es que cuando lo sacó Moisés a los israelitas de Egipto, duran 40 años para llegar al reposo, como lo menciona aquí Hebreos, o para llegar a Canaán. Entonces este proceso es de 40 años. 40, una vez más, en numerología bíblica es símbolo de prueba, no se les olvide. Entonces, cuando van en el desierto, es en el monte Sinaí, precisamente donde le dan los 10 mandamientos. Voy a hacer mención, porque creo que dije que lo iba a hacer y no lo he hecho. Quiero hacer mención de cómo se llama cada pico de esta hermosa montaña y decirles lo que los judíos creen fue donde se dio los 10 mandamientos. Muy bien, están en orden, ¿ok? Serval, el primer pico, son 5 picos, ¿ok? Serval, número 1, Somer, número 2, Catalina, número 3, y Sevil, número 4. Pero la punta más alta, ok, acabo de mencionar estas 4, ok. Pero la punta más alta se llama Musa. Y se cree que aquí, en Musa, en el monte de Sinaí, fue donde subió Moisés a recibir los 10 mandamientos. ¿Okay? Entonces, cuando le dan los 10 mandamientos Dios a Moisés, también le pide Dios, le dice: vas a hacer un tabernáculo, vamos a buscar. Y en el tabernáculo se ha de guardar la sección sacrificial, en el tabernáculo se ha de guardar en conjunto con la sacrificial la sección judicial moral, y en el tabernáculo se ha de guardar también las 7 fiestas de Israel. ¿Ok? Entonces, aquí cuando estamos mirando en Hebreos capítulo 7, lo que está diciendo es que está tratando de decirle el Espíritu Santo a los judíos
que sí, Jesús es mayor que Aarón. ¿Por qué? Porque Jesús, su sacerdocio, no es conforme al orden de Aarón, sino que es conforme al orden de Melquisedec. Y si es conforme al orden de Melquisedec, pues no tiene días, no tiene inicio, no tiene fin. Y eso es lo que vemos en la parte final del día de hoy. Capítulo 7, versículo 4. Ahí nos quedamos. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín, y empieza a comparar a Melquisedec y lo compara totalmente con Jesús. Y dice, Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Y por qué sabemos que era mayor que Abraham? Bueno, sabemos que era mayor que Abraham porque él recibió los diezmos. Jesucristo es sacerdote conforme al orden de Melquisedec, no de Aarón. Porque si fuera conforme al sacerdocio de Aarón, tendría que primero ser de la descendencia de Leví, y no podía, porque Jesús era de la descendencia de Judá. Entonces aquí está explicando que Jesucristo es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Versículo 5. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Claro, lo veíamos también los sacerdotes. Las 11 tribus daban diezmos, y el diezmo nunca fue dinero, siempre fue el 10% de ganado, el 10% de lo que sembraban, y eso es lo que le daban a los levitas para que sobrevivieran. Entonces, si el pueblo le daba eso a ellos, lo está comparando con Abraham, el patriarca, y lo que le dio precisamente a Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Claro, todos salieron de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Porque en la Biblia tenemos que entender que sí, Abraham, esto es antes de sacarlos de Egipto, Abraham, se llamaba Abraham, Abraham, y luego se llamó Abraham, que significa padre de muchedumbre. Significa padre de hebreo. Entonces, Abraham, el patriarca, él es a quien se le dio las promesas. Moisés es a quien se le dio la ley. ¿Ok? Así lo está comparando. Entonces, dice ahí, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí está diciendo que Jesús, por lo tanto, o Melquisedec era mayor que Abraham. Por eso, Jesús es mayor que Abraham. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Si Melquisedec lo bendice, siempre bendice el que es mayor, no el que es menor al mayor. Y dice así la palabra de Dios. Dice, y por decirlo, versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Claro, Leví todavía no existía, pero era parte de la semilla de Abraham, es lo que está explicando. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquí empieza a explicar esto, hermanos, ¿ok? Los 10 mandamientos fueron dados en el Sinaí. Estos mandamientos están ligados a estos pilares de la ley. Estos pilares de la ley están ligados al sumo sacerdote Aarón. Si se va a cambiar el orden del sacerdocio de Aarón a Jesús, se tiene que cambiar esto y se tiene que cambiar esto. Tiene que haber una nueva ley. Y si hay una nueva ley, esta ley tiene que ser dada por el nuevo sumo sacerdote, quien es Jesús. Entonces,
lo que vamos a ver y vamos a empezar a comparar, como veíamos ayer, es, y esto lo vamos a ver aquí abajo, el mundo, ¿ok? Los cristianos salimos del mundo y nos dirigimos hacia el reposo eterno, hacia el cielo, pero nosotros no recibimos los 10 mandamientos, no recibimos la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, sino que recibimos la ley del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque esta ley está ligada a este sumo sacerdote, pero esta ley está ligada al nuevo sumo sacerdote Jesús, ¿okay? Que así como ellos cruzaron el Mar Rojo, así nosotros fuimos bautizados, ¿ok? Entonces esto y esto es aplicable. En hermenéutica esto es el tipo y esto es el antitipo. Esto lo explicó Dios para que pudiéramos nosotros entender esto. Y lo que ellos pasaron es lo que nosotros estamos el día de hoy pasando. Okay, vamos a continuar. Y dice ahí en el versículo 12: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley o de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque ¿de qué tribu era Jesús? Judá. Y dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres, Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, este sacerdocio de Aarón duró hasta el momento de la cruz de Cristo, pero el sacerdocio de Cristo, que inició en la resurrección, comienza desde ahí y es para siempre, es lo que está diciendo ahí, no tiene fin. Esa es la indicación. Versículo 18: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, cuando la ley del Nuevo Testamento se da, automáticamente la ley del Antiguo Testamento queda anulada. Pero lo que yo les decía ayer es que los judíos hebreos cristianos que recibieron esta carta, ellos eran cristianos, pero seguían practicando la ley de Moisés y empezaron a dudar en la eficacia de Jesús. ¿Por qué? Porque si una persona había cambiado la ley de Moisés por la ley de Cristo, pero sigue guardando la ley, la persona con sus acciones está rechazando al nuevo dador de la nueva ley. Lo voy a explicar de esta manera. Ayer veíamos esto. Yo no conocía a Cristo. Cristo me salvó. Pasé del estado de pecado, del estado de las tinieblas, a la iglesia, al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Lo que yo practicaba aquí, debo de haberlo dejado aquí, y ahora debo de practicar la ley de Jesús. ¿Todos me están siguiendo? Pero si yo me regresase a practicar lo mismo, el postrer estado mío es peor que este. No me regreso aquí, me regreso hasta acá. Y lo veíamos ayer en comparación con los ángeles. Entonces, los judíos hebreos
estaban aquí porque la ley de Moisés tenía ineficacia, no era perfecta, había detalles que estaban mal. Cuando ellos se hacen cristianos, dejan la ley de Moisés y vienen a la iglesia. Sin embargo, ellos siguen practicando todo conforme a la ley de Moisés, y al hacerlo le están diciendo a la ley de Moisés y a Jesús y a la ley de Jesús: lo que tú hiciste y tu ley no es suficiente para mí. Por lo tanto, el estado de ellos no era aquí, era acá, era peor. Lo explico en palabras de Pablo, Gálatas 2, dice Gálatas 2:20, dice: porque si las cosas que destruí al hacerme cristiano, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago de la ley. Esa es la explicación que se está dando. Entonces, cuando vemos estas dos leyes, estamos viendo esto de una manera especial, y lo que dice el capítulo 7 es que está tratando de explicar precisamente ello. Seguimos ahí, dice ahí en el versículo 20, dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Porque cuando veíamos los 10 puntos de la ceremonia de santificación y de consagración del sacerdote, lo que veíamos es que Moisés era quien los santificaba y ellos se consagraban en el atrio y en el tabernáculo. Pero en el caso de Jesús hubo juramento. En el caso de ellos no hubo ningún juramento. Hubo holocausto, hubo sacrificio de expiación, pero nunca hubo juramento. En el caso de Jesús sí. Y eso es lo que está explicando aquí. Versículo 21: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, según el orden de Melquisedec. Salmos 110:4. Entonces, en el caso de Jesús, quien es sacerdote según el orden de quién? De Melquisedec, no según el orden de quién, de Aarón. En el caso de Jesús hubo juramento. Ahora, no tenemos prohibido los cristianos jurar. No podemos jurar por lo que hay en la tierra ni por lo que hay en el cielo, porque ¿quién es el único que puede hacer eso, hermanos? Dios, porque a Él le pertenece todo. Entonces, en cuanto al sacerdocio de Jesús, Salmo 110:4 dice que se dijo, juró, versículo 21, la parte final: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ¿ok? Ahora voy a explicar dos palabras importantes, ¿ok? La palabra testamento. Testamento en el hebreo, esta palabra significa convenio y significa pacto. Lo que yo les decía, creo que hace unos días, es que para que haya un pacto se requieren dos cosas. Número uno, se requiere sangre. Número dos, se requiere una señal para que haga un pacto. La Biblia está separada en dos testamentos. La Biblia está separada en dos testamentos. ¿Están todos de acuerdo? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero lo que tienen que entender ustedes, y esto es muy importante, cuando vemos las Biblias, parece indicar en la forma en que las imprimieron que el Nuevo Testamento siempre inicia al inicio del Evangelio según Mateo, pero no es así. El Nuevo Testamento realmente inicia en el tiempo, o el Antiguo Testamento finaliza cuando Jesús muere. Mateo, les voy a dar el versículo, ¿ok? Mateo capítulo 27, en el versículo, Mateo 27, versículo 50. Es en este versículo que realmente finaliza el Antiguo Testamento.
¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice. Jesús no vino a quitar la ley, a abrogar la ley, sino vino ¿a qué? A cumplirla en su vida. En Jesús vemos el cumplimiento de la sección sacrificial, de la sección judicial moral y de la sección ceremonial que vamos a ver hoy. En Jesús lo vemos. Vemos en Jesús el cumplimiento. ¿Cuándo? Cuando Jesús muere, 27 de Mateo, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó ¿qué? El Espíritu. Cuando Jesús muere, finaliza el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento e inicia el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús tuvo que derramar ¿qué, hermanos? Sangre. Eso es parte del nuevo pacto, porque testamento significa convenio, convenio significa ¿qué? Pacto. El Antiguo Testamento también se dio con sangre. Cuando Moisés le dice a los israelitas en cuanto a la ley, le dice, esto es lo que Dios pidió, ¿sí lo van a hacer? Ellos dijeron, claro que sí. Moisés tomó sangre del sacrificio y le aventó la sangre, roció la sangre sobre el pueblo, y el pueblo literalmente recibió sangre. ¿Ok? Entonces, esto fue aquí. ¿De quién era el pacto? El pacto era entre Dios y los israelitas. Pero este nuevo pacto no es exclusivo de los israelitas, sino que es de los israelitas y de los gentiles. Y también sobre nosotros, ¿verdad? Fue rociada la sangre de Jesús. Ahorita lo voy a explicar en otro detalle, ¿okay? En otro aspecto. Porque rociada, piensan entonces por qué fuimos sumergidos, pero lo tengo que explicar en más detalle, pero eso lo explicamos en el capítulo 10. Entonces, cuando miramos Hebreos y estamos viendo esto, lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 7, en el versículo 20, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea, ya automáticamente dice que este pacto, este nuevo pacto, nuevo convenio, nuevo testamento es mejor que este antiguo testamento, antiguo convenio, antiguo pacto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este antiguo pacto tenía sangre, vida, pero vida de animales. Y este nuevo pacto tiene sangre, pero ya no sangre de animales, sino la sangre del mismo Dios. Por lo tanto, este pacto es mejor que este pacto, primero por la sangre y después por lo que el pacto hace por la gente quien entra a ese pacto. Entonces, versículo 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Sí, los sumos sacerdotes, los sacerdotes en Aarón, ellos, pues cuando se hacían viejos, morían. Entonces, el hijo de Aarón tenía que tomar el puesto de sumo sacerdote, pero llegaba una edad vieja y que moría. Y así hubo muchísimos. Entonces, ¿qué dice? En cuanto a Jesús, Jesús no es según el orden de Aarón, porque si fuera según el orden de Aarón, también moriría. Se tendría que establecer otro, pero como es según el orden de Melquisedec, en Jesús no hay muerte, porque Jesús es Dios, es eterno, Él nunca muere. Por eso ese pacto es mucho mejor. Y dice ahí, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Recuerdan lo que veíamos el día de ayer? El sumo sacerdote, venían los judíos, tenían problemas, habían pecado, el sumo sacerdote los escuchaba, y entonces el sumo sacerdote tomaba e iba a Dios a presentar el sacrificio
de pecado, el sacrificio de expiación, la ofrenda o lo que sea, no sin antes dar el holocausto. Pero antes de que el sumo sacerdote pudiera hacer eso, el sumo sacerdote tenía que presentar lo suyo para que él pudiera presentarse. Así que él presentaba lo suyo y después presentaba lo de él. ¿Ok? Pero Jesús, lo hace con un sacrificio para siempre. Para siempre. No es necesario que lo estén haciendo. Y nos podemos acercar a Él confiadamente y constantemente. Ahora dice así, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era Jesús? Santo, número 1. 2, inocente. Número 3, sin mancha. Número 4, apartado de los pecadores. Y número 5, hecho más sublime que los ¿qué? Cielos. 27, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose ¿a qué? A sí mismo. Esa es la gran diferencia, hermanos. ¿Okay? Estos sacerdotes recibían los animales en el tabernáculo y lo tenían que hacer. Tenían que hacer esto constantemente. Miren, vamos a ver esto con detalle para que lo entiendan, ¿ok? Venía el judío dependiendo del pecado. Por ejemplo, la ley dice que aquí hay mujeres celosas. A ver, levanten la mano. ¿Quién son mujeres celosas? Del marido. Wow, ¿de veras? Entonces, ¿por qué tantos problemas con...? La ley de Moisés indica que si la mujer es celosa, tiene que sacrificar ciertas aves para Dios. O sea, que depende del pecado, era lo que sacrificaban. Si era un jefe de familia, si era un jefe de muchas personas, tenía que ofrecer un macho. ¿Sí me entienden? Y si no era jefe, si era una persona normal y nada más había pecado por él, tenía que ofrecer otra cosa. Entonces, la ley especifica, según el pecado, se va a sacrificar esto. ¿Cómo se hacía? Véanlo, ¿ok? ¿Listos? Esto es el tabernáculo, no se les olvide. Esta parte es el atrio, ¿verdad que sí? El atrio tiene una puerta que está aquí, si la ven, 1, 2, 3, 4, 5. Creo yo que para explicar esto mejor, estoy pensando hacer un seminario de Éxodos, del libro de Éxodo, para explicar esto mucho mejor, con más detalle, por los que me están viendo en video, y de esa manera se entiende bien esto por completo, porque hay mucho que decir pero poco tiempo de explicar, pero nada más quiero explicar esto. Entonces, por aquí se entraba, hermanos, si ven, 1, 2, 3, 4, 5, se entraba por aquí, se le daba al sacerdote que estaba aquí el animal conforme al pecado que se había cometido, se preparaba el animal, primero se ofrecía un holocausto, solamente se le quitaba la piel y todo lo demás se quemaba en el altar ¿de qué? De bronce, se quemaba todo. Y este sacrificio, es más, la palabra altar en hebreo significa aquello que sube. Entonces este sacrificio subía a Dios, olor fragante. ¿Alguien ha quemado, no la comida porque eso sí, pero alguien ha quemado un animal? O sea, se quemaba totalmente el holocausto, porque holocausto en hebreo es kaliil, esto ya lo vimos. Se quema totalmente menos la piel y sube hacia arriba. ¿Ok? Entonces, después del holocausto, ahora sí, viene el animal según lo que se ha hecho. Y entonces se quemaban ciertas partes del animal que Dios había mandado, se quemaban, eran olor fragante, sacrificio acepto a Dios. Y entonces la persona que había llevado esos animales, el del holocausto y también el animal para su pecado, era considerada, empecemos a ver las palabras otra vez, okay, era considerada justificada. ¿Por qué? Una vez más, la paga del pecado es ¿qué? Muerte, Romanos 6:23. Si el judío pecaba,
alguien tiene que pagar por su pecado. Él traía un animal que le costaba, lo entregaba, derramaban la sangre y esa vida que se perdía estaba pagando por su pecado. ¿Todos me están siguiendo? Eso era precisamente lo que se hacía aquí. ¿Ok? Se entregaba el animal, se quemaba, subía a Dios y la persona era considerada justificada, que quiere decir declarada inocente o declarada justa, porque ya pagó por su pecado. ¿Todos me están siguiendo? Ok. Ahora, cuando el sumo sacerdote iba a oficiar esto, antes de hacer esto por la persona, él primero tenía que prepararse para poderlo hacer. Y para poderlo hacer, él tenía que sí mismo ofrecer sus propios animales. ¿Para qué? Para que él mismo fuera declarado justificado y de esa manera pudiera servir a Dios y servir a la gente. Jesús es distinto, porque Jesús es santo. Número 2, inocente. Por eso aquí Hebreos explica, Jesús es primero santo, Kadesh, santo, apartado con un propósito divino. Segundo, es inocente. Quiere decir que no tiene que ofrecer nada por sí mismo, porque desde el principio es inocente, no ha hecho nada malo. Número 3 dice, es sin mancha. Número 4, está apartado de los pecadores. Número 5, y es hecho más sublime que los cielos. Lo que está diciendo es que en el caso, aquí tenemos el altar. Para que el sumo sacerdote pudiera hacer esto por la gente, presenta sus sacrificios y luego ya puede. Toma el animal de la gente que vino, se pone aquí y el animal desaparece. Lo único que quedan son las cenizas aquí abajo. Y estas cenizas se llevan a un lugar santo fuera del campamento. Pero sube esto. Jesucristo, número 1, es mayor, superior a Aarón y superior a la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo es santo sin necesidad de derramar sangre de nadie. Es inocente sin necesidad de presentar animales por sí mismo. ¿Ok? Es sin mancha porque Él mismo no tiene ninguna mancha, ningún pecado. Y sobre todo es apartado de los pecadores porque Él nunca pecó. Y es más sublime que los cielos. Esto subía a Dios, olor fragante, aceptable a Dios. Pero Jesucristo, si esto sube a los cielos, Jesucristo es superior a los mismos cielos. No hay necesidad que suba, porque su sacrificio es mucho más que el cielo. Esto es lo que está explicando. Por eso explica esto aquí en esta parte de versículo 26. Ahora, versículo 28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento es posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto. ¿Para cuánto? Para siempre. Y cuando decimos hijo, reitero esto y lo voy a seguir reiterando en la clase, porque cuando decimos hijo, decimos Dios. Hijo es Dios. ¿Se acuerdan que vimos en la primera clase? Dios Elohim, hijo es Dios. Es el Dios en carne. Entonces, Él es para siempre. En los sumos sacerdotes hasta que morían. Jesucristo para siempre. ¿De dónde viene Jesucristo? No tiene genealogía como ellos. No tiene que ser de la tribu de Leví como ellos. Por eso es según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec sí, no sabemos de dónde viene, quiénes son sus padres, cuál es la genealogía, cuándo nació ni a dónde va. Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Capítulo 8, versículo 1. Ahora sí viene lo bueno, hermanos. Lo más bueno que lo bueno que hemos visto. ¿Ok? 8:1. Tú quieres entender cómo es el cielo, no lo puedes entender a menos que entiendas el tabernáculo. Repito, tú quieres entender cómo es el cielo, no lo puedes entender a menos que entiendas cómo es el tabernáculo. ¿Están listos? Dice 8:1. Ahora bien,
el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Están listos? El símbolo para el sacerdocio y para la ley del sacerdocio, hermanos, entre los judíos siempre es el candelero, o lo que se dice en hebreo menorá. ¿Ok? Jesucristo es superior a Aarón, es sumo sacerdote. Jesucristo cumple toda la ley. Pero también, hermanos, escuchen bien, y esto es de suma importancia. Cuando dice aquí que se sentó en el trono, trono no tiene nada que ver con sacerdocio. Trono tiene que ver con rey, con reino. Díganme, ¿cuál es el rey más importante para los judíos, hermanos? David. ¿Por qué? Porque David fue el rey que Dios escogió, no que los hombres escogieron. Haznos, dicen los judíos, haznos un rey como las otras naciones. Y como Saúl era grande, era fuerte, o sea, tenía una presencia de fortaleza, escogieron a Saúl, y Saúl fue el que fue. Pero después de Saúl, ¿a quién se escoge, hermanos? A David. ¿No es cierto? Entonces, y ese sí lo escoge Dios, porque va Samuel con Isaí y dice: muéstrame tus hijos, y ve a todos, y no. Y luego viene el más pequeño, David, y era muy guapo David. Dice la escritura que era güero, guapo, no que Brad Pitt, no, era guapo, man. Era guapote David. Entonces, pero tenía un corazón conforme a quién, hermanos, a Dios. Por eso dice la escritura que Dios no ve lo de afuera, ve lo de qué, lo de adentro. Y David, hermanos, es el rey más importante para los judíos. ¿Por qué? Porque no solamente extiende el territorio, no solamente toma Jerusalén, donde está el monte Moría, el monte de Sión, pero David también, hermanos, es el rey que establece todo en charola de plata para que su hijo finalmente pueda poner el templo. Los judíos aman a David de tal manera que hasta el día de hoy, en el símbolo de David, lo ponen en su propia bandera. ¿La estrella de qué? De David. En el símbolo, la estrella de David se utiliza muchísimo en el Apocalipsis. Él es la estrella de David, hablando de Jesús. Pues la estrella de David es totalmente importante. Y Jesús no solamente es sumo sacerdote, Jesús es rey, porque se sentó en el trono, a la diestra de quién, del Padre. Ahora, Saúl, antes de que lo quitara Dios, comete un error. Saúl quiere ofrecer sacrificios y le dice, y se adelanta, dice: es que no venía el sacerdote, yo ofrecí los sacrificios, dice el libro de Samuel. Y se enoja mucho Dios: es que tú no puedes, dice Samuel, no puedes hacer esto, tú eres rey, tú no eres ¿qué? Sacerdote. Pero Jesús no solamente es sumo sacerdote, sino que Jesús es ¿qué? Rey de reyes y Adonai, llegó a, ¿se conoces? Señor de ¿qué? De señores. Y Él establece un mejor pacto, hermanos, lo cual es la iglesia. Y la iglesia, hermanos, en el primer siglo siempre tomaba, en las iglesias del primer siglo, hermanos, la manera en que sabían que era iglesia de Cristo es porque formaban el símbolo del pez. Porque el símbolo del pez, hermanos, pez, ictus, ¿verdad?, significa Jesús, Cristo, el Salvador, Hijo de Dios. Entonces, Jesús cumple esto y establece esto. Eso es lo que establece Jesús. Él es el sumo sacerdote, Él es el Mesías, Él es la cabeza del cuerpo.
Lo voy a explicar de otra manera. Se ungía con el aceite de olivo en el cuerno de un carnero a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes, ¿verdad que sí? Pero ¿a quién se ungía también, hermanos? ¿A quién más? A los reyes. Si tú y yo somos parte del nuevo pacto, no solamente somos sacerdotes, sino que también somos ¿qué? Reyes. Pero Él es sumo sacerdote de estos sacerdotes y Él es rey de estos reyes. Esto es lo que está explicando. Entonces, cuando explica aquí en el capítulo 8, en versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, ¿dónde está sentado Jesús? En el trono. Esto para la mente que tiene sabiduría. Donde hay dos o tres, ¿quién está, hermanos? Jesús. ¿Quién está entre nosotros, hermanos? Jesús. ¿Cómo se le llama a la iglesia? El reino de ¿qué? De los cielos. Estamos sentados en lugares ¿qué? Celestiales. Aquí está Jesús. Bueno, hermano, ¿no está el cielo allá arriba? Sí, pero ese es un cielo. No estamos hablando de otro cielo. Por muy humilde que sea el lugar donde se reúnen los cristianos, ese lugar es un lugar celestial y es el reino de los cielos, para que me entiendan, ¿ok? Ahora, versículo 2: ministro del santuario, y cuando decimos santuario nos referimos al tabernáculo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. O sea, ¿qué está diciendo? Que este tabernáculo de Moisés es el del Antiguo Testamento, pero que hay otro tabernáculo, el de Jesús, que es el verdadero santuario del Nuevo Testamento. Y dice así: verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque ¿quién levantó el tabernáculo que hemos visto? Los hombres. Ellos lo levantaron. Pero ¿quién levantó este nuevo tabernáculo? Jesús. Moisés hizo aquella casa, pero Jesús hizo esta casa. ¿Ok? Dice ahí en el versículo 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ahora, aquí voy a dar un dato importante, ¿ok? Para cuando reciben los judíos, hebreos, cristianos el libro de Hebreos, el templo en el monte Moría, en el monte de Sión, literalmente el templo secular, todavía está en pie. Todavía los judíos, hebreos, cristianos guardan la ley de Moisés y ofrecen sacrificios ahí, sección sacrificial y la sección ceremonial. Así que, ¿cómo le haces tú para asegurarte que ya no se pueda guardar la sección sacrificial? ¿Cómo le hacemos, hermanos, para asegurar que ya no se pueda guardar la sección sacrificial? ¿Cómo le harían ustedes, hermanos? ¿Qué necesitas para la sección sacrificial? ¿Qué es lo que se necesita para un sacrificio? ¿Qué se necesita, hermanos? ¿Ah? Un animal, muy bien. ¿Qué más se necesita? ¿Ah? Sangre. Pero ¿qué más se necesita para que maten al animal? ¿A quién se necesita? Un sacerdote. ¿Y qué más se necesita? ¿Ah? Sí, claro que sí, pero ¿qué más se necesita para que el animal se queme? El altar. ¿Todos de acuerdo? Ahora, ¿cómo le hacemos para que los judíos dejen de guardar la ley que tiene defecto? La única manera es destruyendo el altar, las fuentes, el candelero y todo lo que adentro hay. Porque si no hay, hermanos, santuario, no se puede ofrecer sacrificios. Cuando se recibe esto, hermanos, todavía está el templo, pero vendrían solamente unos años y el tiempo sería totalmente ¿qué? Destruido. Sí, vamos a seguir leyendo aquí.
Dice, así que, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, este tabernáculo es figura y sombra. Lo voy a explicar de esta mejor manera. Fíjense, figura y sombra. Si yo pusiera este candelero aquí, la sombra de esto sería algo así más o menos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo real? ¿La sombra o el candelero? Claro, eso es lo que es real. Pues todo esto y el tabernáculo que hemos visto es solamente la sombra de lo que es real del cielo. ¿Tú quieres entender el cielo? Ok, aquí hay una sombra mía, me muevo, hay una sombra. Si tú solamente pudieras ver mi sombra, podrías decir, ok, esta persona tiene 2 manos, tiene tantos dedos. Asumo que así es como es esta persona, por lo que veo en la sombra. ¿Cómo es el cielo, hermano? ¿Cómo será el cielo? Pues entiende el santuario de Dios antiguo, y entonces entiendes el cielo. Entiende la sombra y comprendes el cielo. Si no entiendes la sombra, nunca comprendes la realidad. Y fíjate, dice ahí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndote, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿En dónde? En el monte. O sea que cuando se hace literalmente, hermanos, el tabernáculo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hace el tabernáculo, se hacen los muebles. ¿Se acuerdan de memoria? ¿Cuántos muebles? 7. Número 1, altar. Y propiciatorio. 7. ¿Sí se fijan? Esto, hermanos, es la sombra y figura del cielo. Eso es el cielo, hermanos. ¿Quieren que se los explique con más detalle? ¿Ok? Ahí va, ¿listos? Vamos a borrar aquí para que entiendan un poquito mejor. Vamos a borrar aquí. Primero, expliquemos los muebles brevemente otra vez. No voy a explicar medidas, pero voy a explicar parte hechura de los muebles, ¿ok? En materiología, ¿qué significa el material de la madera? Humanidad. Porque la madera era ¿de qué? De acacia, lo vimos en la foto. ¿Se acuerdan ustedes? La foto que les mostré que tomé en el desierto de Judea. Ok. Cuando uno está afuera en el altar, vamos a verlo acá. El altar tiene 4 cuernos, poder. Y cuando vemos el altar, está hecho de madera de acacia y de bronce. ¿Y el bronce es qué? Justicia, muy bien, juicio. Entonces, lo primero que una persona tiene que hacer para ir al cielo, y veíamos el día de ayer, este es el santuario, lugar santo y lugar santísimo. ¿Se acuerdan ustedes? Lo primero que tiene que hacer es que tiene que entrar al atrio. Pero para entrar al atrio tiene que pasar por la puerta que tiene 4 columnas.
4 columnas, símbolo de qué? 4, quiere decir que toda la gente puede entrar, de todo el mundo puede entrar para poder ofrecer sacrificio. 4, porque la manera en que conocemos el sacrificio es a través de Mateo, a través de Marcos, a través de Lucas y a través de Juan. Si no, no puedes, no entiendes. Ellos presentan el sacrificio de Jesús. Y entonces entras. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. Y conocemos a Jesús. Y aquí tenemos que tomar una decisión. Si queremos cambiar, totalmente, si queremos sacrificarnos totalmente, lo único que va a quedar es la piel. Lo único que va a quedar es la piel. Porque el ser interior va a ser totalmente ¿qué? Renovado. O sea, lo que tienes que hacer es que si alguno quiere seguirme, tiene que primero, el Evangelio dice muerte, sepultura y resurrección. Primero tiene que ¿qué? Morir. ¿Y qué se hace en el altar? Se va a morir. No vas a quemar una parte. No, es que hermano, cuando yo me arrepienta, nada más me quiero arrepentir nomás de aquí para arriba, porque todavía me quiero seguir bailando. No, hermano, me quiero arrepentir de aquí a para abajo y los dedos arriba. ¿Por qué? Porque todavía quiero seguir fumando. No, me quiero arrepentir nada más acá. Y esto no lo quemo porque quiero seguir oyendo lo que está impuro. No, es todo. ¿Se quema qué? Calil, todo. Se quema todo. Todo se va a ir. Todo se tiene que quemar. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque si alguno quiere seguirme, tome su cruz y ¿qué? Sígame. Pero tiene que negarse a ¿qué? A sí mismo. Primero te quemas tú, todo. Después de quemarse todo, vas a entrar a el bautismo, a la fuente de bronce, al bautismo, y te vas a purificar totalmente, ¿no es cierto? Y luego se te va a vestir con lino fino, con blanco, porque estamos revestidos en Cristo Jesús, Gálatas 3. Entonces estamos revestidos otra vez. ¿Todos me están siguiendo? Entonces esto es el bautismo. Y una vez que te bautizas, puedes entonces, una vez que te has bautizado, puedes entonces entrar, hermanos, puedes entonces entrar al lugar santo. Y esto es símbolo de la iglesia. No puedes ser miembro de la iglesia hasta que ¿qué? Mueras a ti mismo, hasta que ¿qué? Te bautices. Puedes entrar. Entonces ya aquí adentro puedes tener comunión con Jesús. Puedes comer el pan de vida. El pan es sin levadura, porque la mesa estaba hecha de madera. Aquí todavía somos humanos. La diferencia es que ya no estamos hechos de bronce, estamos cubiertos de oro. Y el oro es símbolo de ¿qué? De fe. Y entonces cuando venimos a la iglesia y participamos del pan sin levadura y de la mesa del Señor, ¿no lo hacemos con fe, hermanos? Y participamos, pero no lo puede hacer aquel que no ha sido bautizado, aquel que no se ha arrepentido. ¿Y qué más? Y luego está el candelero. ¿Se conoce del candelero? El candelero está aquí, dando luz, porque somos la luz del mundo, somos luminares al mundo. Pero para dar luz tenemos que estar completamente ¿qué? En oro. ¿Y qué más? Y aquí enfrente está el altar del incienso, porque el incienso, dice Apocalipsis 5 y Apocalipsis 8, son las oraciones de los santos. Entonces, esto es la iglesia, nada más que hay un velo. Y aquí adentro se encuentra el arca y el propiciatorio. Esto es el cielo. Y allá está escondido el maná. ¿Quién es nuestro maná, hermanos? Jesús. Y allá está escondido, hermanos, nuestro tesoro. Entonces, ¿tú quieres ir al cielo? Número 1, mueres, te bautizas y entonces vas a estar en consagración en la iglesia.
para poder tener acceso a dónde vamos, al cielo. Cuando Jesús murió, Mateo 27, 50 y 51, veíamos, Jesucristo cuando muere en el templo, en el monte de Sión, el velo es rasgado a la mitad. Jesucristo está cumpliendo la ley de Moisés y está entrando al cielo. Por eso ya traspasó los cielos. Ese es el modelo, hermanos. Quiero explicar brevemente las fiestas judías. Quiero explicar brevemente las fiestas judías. Me son importantes explicarlas porque de ahí depende si entendemos la sección ceremonial. La sección ceremonial, ¿ok? Fiestas judías. Número 1, la Pascua. Número 1, la Pascua. Número 2, está en Hebreos 41, está en ese bosquejo, ¿ok? Para que sepan dónde está esto. Hebreos 41, primera sección del libro. La Pascua, número 1. Número 2, los panes sin levadura. Número 3, las primicias. Número 4, el Pentecostés. Número 5, las trompetas. Número 6, el día de expiación. Número 7, los tabernáculos. ¿Ok? Estamos viendo la sección ceremonial. Número 1, la Pascua. Número 2, los panes sin levadura. Número 3, las primicias. Número 4, el Pentecostés. Número 5, los tabernáculos. Número 6, el día de expiación. Oh, me faltó trompetas. Déjame ver aquí. El 5 es trompetas. Decía, me falta uno aquí, trompetas. Número 6. Número 7, creo que expiación es antes de tabernáculos. Trompetas, expiación, tabernáculos. ¿Ok? Ahora les voy a preguntar, ¿saben ustedes lo que se hace en cada fiesta y por qué se hace cada fiesta? Es lo que les decía, la iglesia de Cristo es muy débil en cuanto a ¿qué? Al Antiguo Testamento. 7, número de ¿qué? Perfección. Vamos a tratar de memorizar. Número 1, Pascua. Número 2, panes sin levadura. Número 3, primicias. Número 4, Pentecostés. Número 5, número 6 y número 7. Ok. Esta es la sección ceremonial. Voy a explicar brevemente en qué cómo se celebra cada una y cómo es que Cristo cumple toda la sección ceremonial. Pero vamos a verlo. Primero, la Pascua se celebraba porque la Pascua en hebreo es Pesach. La Pascua se celebra como la salida de Israel, porque Pesach en hebreo es pasó de largo, se pasó de la casa. Vio la sangre del destructor y ¿qué? Se siguió. Entonces eso, Pascua. Los panes sin levadura es parte de que no podían esperar, tenían que salir rápido. No podían esperar entonces era pan sin levadura. Levadura siempre es en materiología es pecado. Las primicias se le da a Dios los primeros frutos de todas las cosechas. Y aquí vamos a dar un descanso, hermanos. ¿Qué les parece? Aquí vamos a dar un descanso.
¿Ok? Y después, porque vénganse con ganas, tomen café, tomen té de la bolsa y todo lo demás. Vénganse con ganas, porque van a memorizarse en estos 10 minutos las 7 fiestas. ¿Listos? ¿Se las van a memorizar o no? Dice, hermanos, no sé ni qué estás hablando, no. Van a una por una. Vamos a tomar un descanso y luego venimos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Dios los guarde y bendiga.